Hola, el día de hoy les presento la teoría socioepistemológica. Primero que nada, ¿cómo surge esta teoría? En sí, no es una teoría que provenga de constructos teóricos, sino nace de la evidencia de las aulas de muchos lugares del mundo, y se fue conformando de a poco una teoría. Para que esta teoría se vaya construyendo, se realizaron tanto investigaciones, cuestionarios, entrevistas, tanto a estudiantes como a docentes, con el fin de conocer una visión de la manera en que ellos reconocen la problemática de la demostración en el aula. En sí la matemática ha ido cambiando a lo largo de la historia. En base a estas investigaciones se lograron identificar que, en primer lugar, que en el aula los alumnos no asumen la necesidad de demostrar, que es suficiente con sus resultados para dar validez. En segundo lugar, se logró extraer que la función de verificación de las demostraciones es reconocida sobre todo en la matemática, mientras que en el aula la función que se reconoce como predominante es la de la explicación. Y en tercer lugar, estas investigaciones permitieron conocer tanto posiciones, visiones y opiniones de los docentes frente a las demostraciones y su presencia en el aula de matemática. Para concluir estas investigaciones, se invitó a continuar con la reflexión del por qué demostrar conocimientos matemáticos en el aula. Antes de abordar la socioepistemología, primero que nada vamos a ver qué es lo socio por un lado y epistemología por otro, para luego asociarlos y tener una mejor comprensión. Lo socio está relacionado a una persona que participa en una sociedad, es decir, se desenvuelve en ella. Y la epistemología es una rama de la filosofía que estudia los principios, fundamentos y métodos del conocimiento humano. La autora Cecilia Crespo destaca que la perspectiva socioepistemológica nos ofrece una visión incluyente de las variables tanto de tipo social y cultural que participan en la construcción del conocimiento, en particular de las argumentaciones matemáticas consideradas como una construcción sociocultural. Este enfoque nos permite comprender el conocimiento matemático como una construcción sociocultural. Desde la postura de la matemática educativa se enmarca la investigación frente a la problemática de las demostraciones y argumentaciones en el aula. Según el autor Cantoral, la matemática educativa no es la enseñanza de la matemática, ni la matemática escolar una simplificación de la matemática, sino que su objeto de estudio son los procesos de transmisión y adquisición de los diferentes contenidos matemáticos en situación escolar. En esta línea de investigación realiza una aproximación sistémica que atiende a circunstancias y escenarios socioculturales particulares. Esto que permite incorporar cuatro componentes fundamentales en la construcción del conocimiento: naturaleza epistemológica, dimensión sociocultural, planos de lo cognitivo y modo de transmisión vía la enseñanza. Anteriormente nombramos a los escenarios socioculturales, pero ¿qué se tiene entendido por escenario? El concepto de escenario se afianzó a partir de la introducción del estudio de los contextos escolares e institucionales, comprendidos como fundamentales en la construcción y transmisión del conocimiento matemático. Esto quiere decir que los escenarios son comprendidos como un espacio vital del individuo, en lo que se desenvuelve la persona. Ahora, si nos situamos en el escenario sociocultural, influye no solo en las conductas, sino en la manera de actuar y de pensar de los miembros de la sociedad. Por lo tanto, todas las características de los escenarios socioculturales influyen en la construcción del conocimiento. Es importante diferenciar entre escenarios académicos y no académicos. Por otro lado, también se identifican tres tipos de escenarios socioculturales, que es el cotidiano, el escolar y el científico. Se considera escenario académico a los escolares y científicos, debido a que en estos escenarios uno de los objetivos es la construcción del conocimiento, en nuestro caso el conocimiento matemático. En cuanto al escenario no académico, está situado lo cotidiano. Desde la perspectiva socioepistemológica, estos procesos son condicionados por circunstancias, en primer lugar cognitivas, propias del funcionamiento mental. Esto se refiere a que cómo ocurre la construcción del concepto de un determinado contenido. En segundo lugar, tenemos las didácticas, que esto es propia de la conformación de los distintos sistemas didácticos, aludiendo a cómo se abordará la enseñanza en los niveles educativos. En tercer lugar, tenemos las epistemológicas, que son propias de la naturaleza y significados del pensamiento matemático, es decir, cuál es el origen, el desarrollo y evolución de un determinado contenido. Y en cuarto lugar, sociales, como un proceso de síntesis de los objetos y herramientas de una sociedad. ¿De qué manera voy a llevar a cabo una manera situacional y cómo va a responder ante un determinado contexto?
Esta teoría también identifica algunas unidades de análisis a tener en cuenta en una investigación. Por un lado, tenemos la noción de actividad humana, que permite explicar el conocimiento en términos de herramientas usadas por el hombre para hacer matemática. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la noción de la resignificación. Se orienta a presentar el conocimiento con significados propios, contextos, historias e intención de los objetos y procesos matemáticos. Como último aspecto es la noción de práctica social, que se refiere a las acciones intencionales de los grupos humanos para transformar la realidad social y material. Dentro de esta teoría se destacan las prácticas sociales, como las influencias socioculturales que rodean a los fenómenos de construcción de conocimiento matemático, debido a que la práctica social no es estática, sino activa, porque se está construyendo día a día. Esta misma también está constituida por actividades motrices o intelectuales, y si nos referimos en sí a la práctica social en la matemática educativa, esta no solo atañe a un solo individuo, sino a comunidades de individuos. Otro punto de la teoría es la demostración, en la cual es considerada una práctica social de la comunidad matemática, que se lleva a cabo fundamentalmente para validar el conocimiento matemático adquirido por la sociedad. En sí, la demostración matemática no debe pensarse como una estructura predeterminada, propia de la matemática, sino de cada escenario en la que se desarrolla la matemática. Por otro lado, cuando hablamos de la argumentación, es necesario realizar un estudio profundo de las formas de argumentación propias de nuestros escenarios académicos para poder reconocer y valorar las formas de argumentación. En sí lo que se quiere lograr es que los alumnos comprendan la necesidad de argumentar matemáticamente e incluso de demostrar propiedades matemáticas, ya que resulta indispensable que construyan la significatividad de la argumentación. De la mano también viene la importancia de esta significatividad que deberá ser comprendida por los docentes, a partir de asumir a las demostraciones matemáticas como prácticas sociales. Solo de esta manera es posible que los alumnos comprendan la importancia de la argumentación para justificar y dar validez a las propiedades matemáticas. De esta manera doy por finalizado esta presentación. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.